Gracias, paz, shalom, bendiciones. Les habla su amigo y hermano, el pequeño pastor misionero Andrés, desde la Iglesia Bíblica de Evangelio de Rey. Es para mí un placer poder compartir con mi esposa, la editora y la periodista que está detrás de esta cámara, ayudar con interrogantes y poder ser de bendiciones a cualquier parte o a cualquier persona donde reciba este video. Bendiciones. Gracias, pastor. Y en esta hermosa tarde quiero hacerle una pregunta. ¿Por qué hay personas dentro del cuerpo de Cristo que a pesar de los años que están dentro de la iglesia, no revelan todavía cambios ni transformación espiritual en su vida? Bien, creo que la pregunta que me estás haciendo es una pregunta que debe de tener o está teniendo una repercusión tremenda en el ámbito del reino espiritual. Esta pregunta tiene muchos matices y tiene mucha diversidad de explicaciones. Siempre y cuando le pido a los televidentes, a los que van a ver este video, que todo lo que yo hable o enseñe por este medio, que no lo crean porque yo lo diga, sino que lo lleven, lo analicen por los pasajes bíblicos o el pasaje bíblico que se estará mencionando. No me gusta como que enseñar de una manera manipuladora y controladora, sino que me gusta dar esa libertad, porque al fin y al cabo no se trata de mí, sino que el Espíritu Santo es el que está detrás de mí, el que está detrás de usted, y nos va a dar la capacidad de entender y de discernir lo que proviene de Dios o lo que proviene del hombre. Y respondiendo a tu pregunta, hay un pasaje en Isaías, capítulo 6, y hay muchos más pasajes, donde dice la Biblia, en el versículo 5 y 6 del capítulo 6 de Isaías: entonces dije, ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios, y habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomando del altar con una tenaza, y tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí: yo, heme aquí, envíame a mí. Y el tema, creo que hay 3 principios bíblicos para la respuesta a esta pregunta, que es de tanta relevancia hoy en la iglesia. Y la respuesta tiene que ver con, número 1, con visión de pecado. Número 2, con arrepentimiento. Y número 3, con conversión. No puede haber una verdadera conversión cuando no ha habido un verdadero arrepentimiento. Y no puede haber un verdadero arrepentimiento cuando no ha habido una verdadera convicción de pecado. Y se harán muchas preguntas o algunas preguntas dentro de este tiempo. ¿Quién se atreve a decirme a mí de que muchas de las conversiones o de las supuestas conversiones que hoy se manifiestan en lo que tiene que ver con el cuerpo de Cristo sean producidas por el Espíritu Santo? Cuando somos testigos de que hoy la iglesia está compartiendo un evangelio comercial, un evangelio de la prosperidad, un evangelio motivacional, filosófico, un evangelio humanista, un evangelio que no presenta a Cristo como el Salvador, como el Redentor, sino un evangelio que presenta la institución, presenta los ministerios, los dones o al hombre como la solución al entorno del problema del pecador. Cuando yo leo la Biblia y estudio las Escrituras y voy a las experiencias de hombres del Antiguo y Nuevo Testamento y veo a Jacob, cómo era hijo de la promesa, cómo se le había dicho a su madre que el mayor, en este caso Saúl, lo iba a servir a él, y cómo ya su madre sabía que de él iba a salir la nación, iban a salir las tribus de Israel, que de él iba a salir un pueblo. Pero me llama la atención cómo Jacob, a pesar de tener ese conocimiento, a pesar de saber que había un propósito intencional de Dios con su vida, en otras palabras, había un llamado, había una asignación, vamos a decirlo así, apostólica, había una asignación ministerial. Pero Jacob por 20 años estuvo viviendo fuera del propósito de Dios. Jacob por 20 años estuvo huyendo de su pasado, de sus conflictos personales no resueltos con Esaú, porque este es uno de los principios o de las estratagemas que usa Satanás para paralizar nuestras vidas y ministerios personales. Usa situaciones del pasado, y en el caso de Jacob andaba huyendo de su hermano.
Pero allí vemos un Jacob que se cansó de vivir esta vida cristiana mediocre, esta vida cristiana natural, carnal, sin conversión, sin transformación. Allí tiene un encuentro con Dios. ¿Qué puedo decirte del apóstol Pedro? A raíz de aquella pesca milagrosa, apártate de mí que soy pecador. ¿Qué puedo decirle del apóstol Pablo? En aquel encuentro allí, aquel encontronazo con Jesús, el Cristo resucitado, no con el Jesús, el hijo de María, el hijo de José, sino con el Dios eterno. Porque este es el problema. Esta es una de las causas centrales por las que hoy no hay transformación en la iglesia. Porque la gente no está chocando, no tiene un encuentro con el Cristo resucitado. La gente tiene un encuentro con el Jesús histórico o tiene un encuentro con el ministerio, con la institución, con el hombre, pero no están teniendo un encuentro con Dios. Y entonces quiero hablarte de Isaías. Isaías era descendiente de una familia de sacerdotes. Isaías conocía la ley. Porque en el Antiguo Testamento era imposible que un descendiente, un hijo de sacerdote no conociera la ley. Isaías había sido instruido en la ley de Moisés. Isaías había sido instruido en el temor de Dios. Pero ahí está el profeta Isaías en una visión tremenda. Dios lo había llamado, le había hecho una asignación. Y ojo con esto, ya Dios estaba llamando, estaba haciendo un llamado a alguien que fuera a favor de Israel. La pregunta que tenemos que hacernos es ¿cuál fue la causa por la que Isaías no había escuchado el llamado de Dios? Vuelvo y pregunto, ¿cuál era la causa, cuál fue la causa por la que Isaías no escuchó ese llamado de Dios? ¿A quién enviaré? ¿Quién irá por Israel? Porque el pecado de Isaías entorpecía, el pecado embotece el espíritu. El pecado embotece los ojos del alma, el pecado endurece la sensibilidad del corazón y el pecado nos impide escuchar la voz de Dios. Por esta causa Isaías no pudo escuchar la voz de Dios. Mas cuando Isaías tiene esa experiencia, tiene ese encuentro con la majestad, con la santidad de Dios, porque ahí quiero explicar algo. Las escrituras nos dan una experiencia que nosotros haríamos bien en ponerla a prueba. Y yo pregunto, todo lo que supuestamente es unción, gloria y presencia hoy que vemos por las redes sociales, que vemos en 20.000 eventos supuestamente sobrenaturales, ¿realmente será auténtica manifestación de unción, de gloria y de presencia? ¿O será manipulación y artimaña de la carne y del hombre? Me llama la atención que en el siglo XX y XXI, cuando cae la gloria, la unción o la presencia, la gente le da por reírse, la gente le da por gritar, por alabar, por bailar, danzar. Pero cuando vamos a las escrituras, yo no veo allí a un Jacob que tuvo una lucha con el ángel de Jehová, lo veo danzando y brincando, sino que yo veo un Jacob allí que recibió un golpe de Dios, salió cojeando de su presencia, tuvo un encuentro, un cara a cara, un peniel con Dios y salió transformado. Yo no veo un apóstol Pablo allí en aquella pesca milagrosa, danzando, ni siquiera hablando en lengua, gritando, sino que lo veo allí quebrantado, partido, roto, apártate de mí que soy pecador. Yo no veo allí a un apóstol Pablo hablando en lengua, brincando, danzando, profetizando, sino que cae herido allí por el rayo divino de Dios, por aquel encuentro con el Cristo resucitado, y lo que sale de su corazón es: ¿qué quiere que haga? Esta expresión es una señal de rendición, no de celebración. Esta frase que quiere que haga es una señal de sumisión, de sometimiento, de entrega, de rendición. Ya, por eso él pudo decir más adelante: ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Entonces me llama la atención que hoy supuestamente se manifiesta la unción, la gloria y la presencia, y la gente lo que hace es reírse, brincar. Nadie llora, nadie sale a pedir un perdón, cuando sabemos que nuestras congregaciones están llenas de enemistades, están llenas de odio, rencor, resentimiento y mucho más. Aquí hay una experiencia de lo que puede ser una auténtica manifestación de la gloria de Dios. ¿En qué parte del Antiguo Testamento? En el libro de Éxodo, Levítico, Número, la gloria caía en el tabernáculo y la gente danzaba, brincaba o se reía. Simple y llanamente la gente era doblegada de rodillas al piso, cabeza contra el piso, porque la Shekinah se manifestó. En otras palabras, el Dios de los cielos está visitando la tierra. Había temor de Dios, porque esto produce la verdadera unción, la verdadera gloria y la verdadera presencia. Produce temor de Dios, produce humildad, produce reverencia, respeto, honra hacia lo divino,
hacia el cielo. Aquí vemos un profeta, un hombre que iba a ser usado por Dios, un hombre que iba a ser el más grande, uno de los más grandes profetas de todos los tiempos. Pero allí estaba inmundo. No se menciona cuál era su pecado. Ojo con esto. No estaba en adulterio porque no se dice. No estaba en fornicación. No se dice que era hechicero. No se dice que era brujero, espiritista, homosexual o lesbiano. No se dice que era comilón. Solamente el Espíritu Santo quiere revelarnos que su condición era putrefacta. Su condición era ruin y era vil. Y en esa condición, él no podía recibir el llamado divino. No podía ejercer ese llamado en un tiempo de una nación en decadencia. Y allí Dios le da una visión a Isaías de su majestad, de su santidad y de su gloria. ¿Cuál fue el resultado? Que esta manifestación de gloria produce en Isaías lo que no se está produciendo en la mayoría de las personas de la iglesia de hoy. Esto produce tres cosas. Número uno, en Isaías produce convicción de pecado. ¡Ay de mí, que soy pecador! ¿Cuándo fue la última vez que tuvimos esta expresión en un tiempo de oración? ¿Cuándo fue la última vez que caímos de rodillas diciendo ay de mí, sin importar lo que la gente piense o diga de nosotros? ¿Cuándo fue la última vez que nos olvidamos de la opinión de los demás y nos concentramos en nuestros pecados ocultos y secretos? Nos concentramos en la murmuración hacia otro, o en la crítica, en las acusaciones o las falsas injusticias hacia los demás. ¿Cuándo fue la última vez que en un tiempo donde supuestamente se manifestó la gloria, tú saliste a pedirle perdón a aquella persona contra la que tú murmuraste, contra la que tú hablaste o acusaste de una manera injusta? Ahí está el profeta Isaías, tocado por el rayo divino, por el poder de Dios, cayó, se rodilla, y más que físicamente, el hombre espiritual cayó quebrantado, roto, partido. Y él clama, ay de mí que soy pecador. Ahí no vemos un hombre justificándose, ahí no hay un hombre culpando a los demás, sino que hay un hombre mirando a la majestad de Dios y reconociendo que era putrefacto. Ahí no hay un hombre acusando al pastor, acusando al vecino, acusando al esposo, acusando a la esposa, acusando a nadie. Él reconoció que la causa de su desgracia era su condición pecaminosa. Pero todo no se queda ahí. Ahí dice el profeta Isaías, ay de mí que soy pecador. Y como resultado de esa convicción de pecado, que también produjo un arrepentimiento sincero y genuino, Isaías experimenta una verdadera conversión. Porque el Espíritu Santo no santifica a aquello que no experimente convicción de pecado, arrepentimiento y conversión. Estas tres cosas van de la mano, porque si no hay convicción de pecado, no hay arrepentimiento, no hay conversión, no hay justificación, no hay nuevo nacimiento y no hay regeneración, no hay expiación de pecado. Todo comienza, la salvación del hombre comienza con lo que el Espíritu Santo produce, viene a convencer de pecado, de justicia y de juicio. Y tristemente le estamos delegando la convicción de pecado, el arrepentimiento y la convicción del pecador, se le estamos delegando a los programas de nuestras instituciones. Y se nos olvida que para que pueda operar convicción de pecado, arrepentimiento y perdón, tiene que penetrar la palabra de Dios. La Biblia dice en Jeremías 23 que la palabra de Dios es como martillo que quiebra la roca, como fuego que consume. Y Hebreos 4:12 dice que la palabra de Dios es como espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma, separar el alma, diciendo los pensamientos. Cuando vamos a las Escrituras y vemos la vida de Abraham, Jacob, Isaac, vemos a Ray, vemos a tantas personas, nos damos cuenta de que la causa por la que hoy hay tantas personas dentro de la iglesia sin experimentar cambio, transformación, atado a los mismos vicios y costumbres, a los mismos patrones de conducta, de sentimiento y de deseo lujurioso, lascivioso, concupiscencia y otras y muchas más cosas, tiene que ver con que son personas, número uno, que no se le ha dado un tratamiento adecuado. Fueron personas que subieron al altar profesando salvación, convencido por el hombre, pero no convencido por el Espíritu Santo ni por la palabra. La falsa conversión, el falso arrepentimiento es el resultado de la conversión que produce el hombre,
que producen los sentimientos. La conversión que produce el Espíritu, la conversión que produce el Espíritu y la palabra de Dios producen rompimiento, producen quebrantamiento, producen partimiento. Es como una cirugía que va buscando, escarbando y abriendo y abriendo y abriendo, y hasta que no encuentran el cáncer y sus raíces del pecado, no se detiene el bisturí. Y cuando encuentran el cáncer y las raíces del pecado, lo extirpa desde las raíces. Y esto produce dolor, esto produce sufrimiento, esto produce vergüenza, esto produce rompimiento, esto produce partimiento, esto produce quebrantamiento, esto produce humillación. Pero también esto produce exaltación. Esto produce unión con Cristo y posición con Cristo. Tristemente, yo he estado predicando y he visto cualquier cantidad de campañas. Y hay un mal hoy que nos aqueja en las iglesias locales. Las iglesias invertimos recursos, invitamos predicadores, músicos, transporte, y se gastan miles de dinero, dólares, en campañas, en congresos, en cruzadas. Y en los 4 o 5 días de campaña se convierten 50, 100, 200 mil, miles de personas. Pero a la semana permanecen 4 o 5 personas. Y nos damos cuenta entonces de que allí el Espíritu Santo no estuvo trabajando, ni en los predicadores, ni en nada. Estamos como aquel hombre, descansando sobre lo nuevo. La iglesia tiene que regresar otra vez a las sendas antiguas. Y para mí las sendas antiguas tienen que ver con el Espíritu Santo y con su palabra. Tienen que ver con esa dependencia total en Dios. Dios te bendiga, Dios te guarde. Es mi mayor deseo. Y que esto pueda servirte de bendición. Gracias y paz.